En el programa de hoy, conclusiones del Congreso Extraordinario de la CUT, organizaciones sociales sin garantías electorales y la tercera entrega de la historia del sindicalismo colombiano. Bienvenidos a Contacto Social, el informativo de los trabajadores. Contacto Social, el informativo de los trabajadores. Finalizó el Congreso Extraordinario de la CUT. A continuación les presentaremos el desarrollo de este importante evento. Mantiene en su visión estatutaria como organización gremial de la clase obrera, es decir, una organización de carácter clasista, democrática, pluralista. Se agregan términos en la visión de como el carácter progresista y antiimperialista. También en los objetivos se ponen a tono para efectos de los temas como el aspecto ambiental, la defensa del territorio y la defensa de los recursos naturales, pero en lo fundamental mantiene su orientación fundacional. La Central Unitaria de Trabajadores ratifica su criterio fundacional sobre que la central es una central de sindicatos de rama, no de federaciones. Anexa un parágrafo para el tema de federaciones, quede allí como una opción complementaria. Se mantiene la elección directa en un solo día, que sería el día de la democracia sindical, y se descartó la elección por delegación. Fue derrotada la posición que quería perpetuarse en la dirección de la central con 4 periodos y se aprobó por una amplia mayoría de 346 votos contra 169, la posición de que fueran nada más máximo 2 periodos. Además, que los directivos que salgan elegidos para las CUT regionales no podrán ser también directivos de los sindicatos de base de los cuales ellos salen. Se requiere una reglamentación muy expresa y debidamente debatida y adoptada por la Junta Nacional para eliminar cualquier asomo de malos manejos en el proceso electoral y que así se pueda dar garantía absolutamente a todos y todas las candidatas de una participación sin influencias externas y sin manipulación de la votación. Por esa misma razón es que el Congreso entonces aprueba que la Comisión Nacional Electoral de Garantías debe elegirse 6 meses antes de iniciarse en las elecciones y debe durar 6 meses después para que así pueda ejercer con mucha más eficacia su control. Por cada 500 afiliados se elige un delegado y también por cada 301. Esto le da participación también para los sindicatos pequeños que no alcancen a 100 para que traten de reunirse con los que completen hasta 300 para poder sacar un delegado y participar activamente en los congresos de la central. No se iban a reconocer las circunscripciones especiales. En el caso de los informales, pues no serán tenidos en cuenta en sus cuotas de participación. Mi posición y la de otros compañeros que hacemos parte del colectivo fue la de que la CUT está dando un retroceso en la mirada que tiene hacia el sector informal, que hoy por hoy es más del 80% de los colombianos. Que la ley de cuotas en este Congreso queda como una tarea aplazada. Hace falta seguir trabajando para que haya un proceso de inclusión en el trabajo de mujeres y jóvenes. Debemos nosotros los jóvenes estar donde estamos ganado. En ningún momento tampoco que nos regalen o que nos den por la amistad, como en muchas partes se ve que entonces por mi mejor amigo o porque yo hago parte de esta posición política, entonces prefiero estar ahí. Creo que la lucha es llegar a donde queremos llegar, pero ganándonoslo, realmente trabajando. Si queremos una juventud trabajadora, es eso, trabaje para usted poder llegar a donde quiere llegar. El 25 de octubre se llevaron a cabo las elecciones regionales, en donde quedó demostrada la corrupción en los organismos electorales del país. En muchas regiones del país, la alianza entre paramilitarismo y narcopolítica desterró la posibilidad de la organización popular como alternativa de construir una nueva sociedad. Pero como el ave fénix, muchos jóvenes han tomado la decisión de jugársela por transformar nuestra sociedad, pero hoy en las urnas se lo están negando.
Vengo de ser un dirigente social y político de la región del Meta, un departamento que por las condiciones ha sido golpeado por la violencia. La arremetida que sufrimos en los años 90 hizo que muchos de los movimientos sociales y populares dejaran de existir en nuestro territorio. Nosotros, con la llegada a la Universidad de los Llanos, logramos reactivar y buscar la posibilidad de que el movimiento estudiantil universitario saliera a incorporarse junto con la ciudadanía para tratar de buscar que los movimientos sociales volvieran a surgir en toda la región del departamento del Meta. Posteriormente, en el magisterio logramos construir Métale Maestro, que era el espacio que teníamos destinado para los docentes y para realmente lograr demostrar que otro sindicalismo sí es posible. Adelantamos más de 18 capacitaciones en todo el territorio del departamento del Meta, porque nosotros definitivamente consideramos que es muy importante la capacitación y la formación del nuevo sindicalismo en el magisterio en el departamento del Meta. El cura Camilo Torres decía, abro comillas, el aparato electoral está en manos de la oligarquía y por eso el que escruta elige, el que cuenta los votos determina la victoria. Las elecciones se hacen más en las oficinas del gobierno oligárquico que en las mesas de votación. Cierro comillas. Después de todos estos acumulados es que decidimos nosotros lanzar la candidatura a la asamblea del departamento del Meta por el partido Alianza Verde, partido que nos identifica por la defensa del territorio, por la defensa del agua y de los recursos naturales. Hoy, una vez culminadas las elecciones, hemos encontrado que de alguna u otra manera estas grandes fuerzas políticas y tradicionales que existen en nuestro departamento están buscando los mecanismos para tratar de impedir que esta curul llegue al escenario departamental. La Unión Patriótica fue maltratada en las votaciones de Bogotá. Uno, no se le designó una hoja como a todos los partidos y apareció en la hoja quinta al final de la letra E. Nosotros somos la letra F. Muchos jurados no encontraron cómo registrar. En algunas actas, por ejemplo en Kennedy, tenemos además las actas donde dice no encontramos cómo registrar 4 votos en esta mesa de la Unión Patriótica. En este momento el gobierno nacional pretende terminar un conflicto social armado interno. Un punto determinante de esta agenda son justamente las garantías democráticas que históricamente ha propendido la oposición contra la oligarquía colombiana. No se contentaron con desterrarnos, ahora nos roban los votos. Nada de eso. Vamos a las actividades y a las acciones jurídicas, pero vamos a mover nuestra gente por todo Bogotá y por todo el país. La decisión está en el Consejo Nacional Electoral. Y desde acá también pues le pedimos al Consejo Nacional Electoral que llame a elecciones en el municipio de Guamal para que permita a las minorías tener las garantías políticas para poder asumir este ejercicio político de la manera seria, coherente y contundente como la hemos venido realizando y adelantando. Si esto continúa así, pues no puede haber paz simplemente, porque es una burla a los ciudadanos y esto tiene que mirarse también en la mesa de La Habana. O hay garantías para la participación política o no hay garantías y francamente no hay paz. ¿Cómo es posible que se nos cierren las grandes emisoras? Esta queja no la ha transmitido ni Caracol ni RCN porque no les interesa. ¿Qué nos va a dejar hablar el señor Sarmiento Angulo en su emisora? Y esto no lo podemos admitir en un país que se dice que es democrático. Para nosotros no hay democracia en Colombia. Por favor, en La Habana discutan esta situación. A continuación les presentaremos un video que nos ayudará a entender qué es un sindicato. ¿Qué es un sindicato? Es una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses laborales ante el empleador o empresa. ¿Para qué me sirve afiliarme a un sindicato? Fácil, para que no violen sus derechos y pueda exigir lo justo para usted como empleado. ¿Pero si me afilio, corre algún riesgo? Afiliándose a un sindicato, usted tiene un respaldo de una organización donde lo pueden asesorar en cualquier tema relacionado con su empleo. ¿Es fácil afiliarme a un sindicato? Sí, es muy sencillo. Solo tiene que hacérselo saber al director del sindicato de su región o gremio. Ya teniendo esto en claro, podemos afirmar que un sindicato no es un monstruo que quiera hacer huelgas injustificadas y discutir con los empleadores. Por el contrario, lo que busca es apoyar, respaldar y trabajar juntos para que el empleado tenga un trabajo justo.
Un sindicato está construido precisamente para protegerlo, para defender y promocionar sus intereses profesionales, económicos y sociales. ¿Para qué sirven los sindicatos? Contextualicemos. Amigo trabajador, ¿siente que nadie lo protege laboral y económicamente? Pues está usted tercerizado. Es decir, tiene un contrato por prestación de servicio a término fijo, teletrabajo, subcontratación laboral, pago a destajo, contrato sindical. ¿Se siente inestable laboralmente? ¿Pero no sabía que sus derechos y condiciones laborales se deben respetar? ¿Que hay leyes nacionales e internacionales que lo protegen? El sindicato lo respalda en diferentes aspectos o situaciones laborales. Le asegura igualdad de condiciones laborales, que todos lo traten con respeto, pues sus derechos laborales, por ley, son iguales a los de cualquier trabajador. Si ocurre lo contrario, ya sabe, no está solo, está el sindicato. En caso de accidente, no tiene por qué preocuparse, los empresarios son responsables de lo que a usted le suceda laboralmente. Si ocurre lo contrario, ya sabe, no está solo, está el sindicato. Si lo despiden y cree que no tiene derecho a ninguna indemnización, pues tiene que saber que el Código Laboral tiene para estos casos una tabla que debe ser aplicada. Si ocurre lo contrario, ya sabe, no está solo, está el sindicato. Si usted es tercerizado y su contrato le da menos beneficios para su vida, el sindicato está para mejorar su situación. Si cree que su salario no es justo, debe saber que por ley, a trabajo igual corresponde salario igual. Si ocurre lo contrario, ya sabe, no está solo, está el sindicato. Si lo obligan a quedarse por más tiempo trabajando, sepa que la ley dice que la jornada laboral máximo puede ser de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Si ocurre lo contrario, ya sabe, no está solo, está el sindicato. ¿Siente que en su trabajo no es una persona valorada? La Constitución reconoce que el trabajo es principio, deber y derecho. Si ocurre lo contrario, ya sabe, no está solo, está el sindicato. ¿Trabaja domingos y festivos? Tenga en cuenta que deben remunerarlo con un recargo del 75% sobre el salario ordinario. ¿Tiene dudas sobre sus horas extras? Pues estas deben pagarse de acuerdo al artículo 159 del Código Sustantivo de Trabajo. Si sucede lo contrario, ya sabe, no está solo, está el sindicato. Palabras más, palabras menos. Un sindicato es una herramienta que todos los empleados debemos tener, ya que nos asesora, respalda y protege de algunos empleadores que quisiera violar nuestros derechos laborales. La ley le da derecho a la libertad de asociación y negociación, así que aproveche su derecho y no permita que se aprovechen de usted. Continuamos con la serie que pretende rescatar la historia del sindicalismo colombiano, hoy los años 60. Después de la Revolución Cubana, el 7 de enero del 59, se propone un alza del transporte por el gobierno del Frente Nacional. El Sindicato de Transportes en Bogotá llama a un paro y los estudiantes de la Unión Nacional de Estudiantes Colombianos UNEC, al mando de Antonio Larrota, hacen un paro que tanto en Bogotá como en Cali derrota el alza del transporte. Eso da origen al Movimiento Obrero Estudiantil Campesino 7 de enero. El MOEC va a ser la matriz de la Revolución Colombiana, siguiendo el ejemplo de Cuba. Antonio Larrota se reunió 2 veces con Ernesto Che Guevara, a tal punto que el libro La guerra de guerrillas es un método, que es la corrección de guerra de guerrillas, es en honor a Antonio Larrota. Escuchaba Radio Habana, estaba en esa pelea tenaz, conocí a los venezolanos que apoyaron en un comienzo a la Revolución Cubana y obviamente hubo una gran transformación porque para nosotros ahí se consolida la posibilidad de FECODE. Se fundó en 1958 en el Teatro de Colón con la presencia de Alberto Lleras Camargo en el Congreso Constitutivo. No obtuvimos la personería jurídica sino en 1962. Inicialmente funcionamos de hecho con un señor Antonio María Turriago, que en paz descanse. Bueno, el sindicalismo bancario nace inicialmente con la creación de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, que se crea a mediados de 1958
propiciado por la UTC. Posteriormente nace la ACET, la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, también en el 58, auspiciado por la CTC. Estos dos sindicatos que unifican a los trabajadores del sector financiero presentan un pliego de peticiones, lo cual genera la primera huelga bancaria en el año 59, a mediados del año 59, que da como resultado un laudo arbitral, y posteriormente los patronos de los bancos crean los sindicatos de base como el Sintra Popular en el Banco Popular, como Astraban en el Banco Central Hipotecario. En 1960 se realizó el 12 Congreso de la CTC en Cartagena. En ese congreso estuvo Lleras Camargo inaugurándolo. Y el Partido Liberal le impartió a sus militantes la orden de que tenían que expulsar a los comunistas de la CTC, depurarla. Y efectivamente, de ese congreso fueron expulsados una gran cantidad de dirigentes y de organizaciones. Los expulsados procedieron a organizarse en un comité que se llamó el CUAS, el Comité de Unidad de Acción y Solidaridad Sindical. El objetivo fundamental de ese comité era pelear el reingreso y de los dirigentes que han sido expulsados a la CTC, porque ellos no querían dividir el movimiento sindical, querían seguir en la CTC. En esa lucha duraron 4 años, hasta 1964. Cuando ya se dieron cuenta de que esa posibilidad de regresar a la CTC no existía, pues obviamente resolvieron organizarse. Y entonces en 1964 fundaron la CSTC. No, de Camilo me recuerdo que cuando saca su primer manifiesto, yo estudiaba en la Libre Derecho, hacía muchas cosas a la vez. Estudiaba Derecho en la Universidad Libre y ahí empezamos a consolidar el movimiento respaldando a Camilo, por supuesto. Me hice amigo personal de Camilo por la dirección sindical, porque teníamos que hablar de todos esos temas. Más que de Camilo, de Isabelita, su mamá, iba mucho a la casa de ella. Ella iba a mi casa, y la mamá de Camilo, y nació una amistad que después se convirtió en un apoyo total y en un compromiso total con toda la tarea de Camilo. Por eso ya en el año 65, a comienzos del año, él tiene un borrador de plataforma como una propuesta política que en el mes de marzo en Medellín le da por leerla públicamente, y allí empieza su conflicto más grande con la iglesia, porque el cardenal le dice que eso no va con la doctrina social de la iglesia. Allí empieza el conflicto con la iglesia, que se vuelve muy agudo entre abril y junio. En junio él ya pide su dispensa de sus obligaciones sacerdotales para dedicarse más de lleno a la política en el año 65. O sea, el 65, entre julio y octubre, él desarrolla su trabajo agitacional y político más intenso por todo el país. Allí es donde entra en contacto con grandes sindicatos. Son muy famosas las conferencias que él dicta en varios sindicatos, por ejemplo el sindicato de Bavaria y en otros, y ya en el mes de, pues simultáneamente va organizando el Frente Unido, va lanzando el periódico Frente Unido y va organizando la parte política, digamos, los grupos de alineados y los grupos de la oposición política, hasta que se le empieza a complicar todo
por la represión y la persecución del ejército, de los organismos de seguridad, que lo obligan ya en el mes de octubre de ese mismo año a salir del ámbito pues, del trabajo público y vincularse a la guerrilla en el mes de octubre. Y ya allí solamente pasa 4 meses escasos hasta que muere en medio de un combate en febrero del año 66. Me llamaron por teléfono y me preguntaron que qué hacían. Yo les dije, invéntese alguna cosa, le dije al delegado que había enviado a Santa Marta. Y, por ejemplo, una marcha desde Santa Marta hasta Bogotá, que se vengan en bus o alguna cosa de esas y que vengan de alguna locura. Y a las 2 horas me llaman y me dicen, bueno, se aprobó una marcha de Santa Marta hasta Bogotá, como usted lo dijo, pero que se venga usted a dirigirla, ¿no? Me tocó salir para allá. Salimos cerca de 700 y claro, con todo el entusiasmo costeño, con una grabadora al hombro, con una cantina de hielo colgando, en otro lado jugo, y era una fiesta, Se convirtió en un hecho histórico que rompió la historia de la lucha social a nivel mundial. Empezaron a generarse marchas en todo el mundo, vinieron periodistas de todo el mundo, tuvimos delegados de todo el mundo, vinieron y nos acompañaban de un pueblo a otro, nos recibían en ese pueblo, eran unas manifestaciones grandísimas. Yo creo que movimos cerca de 2 millones de personas desde Santa Marta hasta Bogotá. Logramos, en ese trayecto nos acompañó el ELN. De todas las organizaciones sociales por ratos, pero eso era una cosa grandísima. En el 66 muerto Camilo Torres, o sea, acabado el Frente Unido como oposición al Frente Nacional, ese vacío va a ser llenado por la Alianza Nacional Popular ANAPO. En la noche del 19 de abril gana Rojas Pinilla las elecciones y al amanecer del 20 gana Pastrana. Ese robo electoral hizo que obreros, campesinos y estudiantes y clase popular en general se rebelaran en todo el país. 20, 21, 22, 23 de abril hubo movilizaciones en todas las ciudades de Colombia, fundamentalmente Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. 4 años después, el 19 de abril del 70, obreros, campesinos, estudiantes, clase popular organizan un movimiento insurreccional que se llamó Movimiento 19 de abril. La lucha armada cogía legitimidad. ¿Por qué? Porque le habían robado al pueblo su triunfo electoral. Recuerden difundir el programa de la historia del sindicalismo entre sus compañeros y amigos y acompáñenos este miércoles en la concentración del Magisterio frente a la Secretaría de Educación. Como siempre, gracias por su compañía. Contacto Social, el informativo de los trabajadores.